eso Ten se fue a su palacio. Por ese inmenso espacio solo se veía un gran destello que el inmenso caos que generó por su velocidad, ya que él quería llegar al palacio rápido y sanar a su guerrero estrella, porque sabía que si eran atacados sin su defensa más fuerte activa sería muy difícil, pero aún así sabía que nadie tendría el valor de atacar su reino. Y en unos minutos había llegado a el palacio. Mientras estaba serio entró hasta la sala del trono, donde veía a su reina sentada pensando qué hacer con lo que había pasado y lo que se estaba por liberar. Hasta que has terminado esa batalla por poco y no llegas siendo tan fuerte, y aún así te has dejado mucho tiempo en una batalla, perdiendo mucho tiempo, diría Sofía, la cual estaba seria. Calmante un poco, sé que no soy el mejor guerrero, pero aún así soy capaz de haberlo terminado en unos segundos, pero quería ver el famoso poder de ese guerrero, pero al final como siempre me termino decepcionando. La última batalla donde liberé mi máximo poder fue en aquel entonces, pero en ese entonces perdí mucho, pero en esta época si vuelven a aparecer esos guerreros que se preparen para su final, porque yo Ten el Rey Supremo no dejaré que ellos entren a causar estragos en mi reino, diría Ten con una pequeña sonrisa. Si hablas, pero cuando sea el momento de la verdad no demuestras nada, mejor guarda silencio y cura a tu guardián para que esté listo para volver a entrenar. Aunque no crees, él quedó muy afectado, pero aún así es capaz de volverse más fuerte que nunca, diría Sofía seria. Sí lo sé, es un guerrero Saiyajin, para ellos los límites no existen, ni menos para alguien como Son Goku, un guerrero que los límites son los que rompe cada segundo. Pero en eso una presencia se sintió en el palacio. Con solo sentir su poder se sabía que era un guerrero o una guerrera con un inmenso poder que sería capaz de destruir el Omegaverso con solo sus pensamientos. ¿Quién es el maldito que se atreve a poner un pie sobre mi maldito palacio y sin mi maldito permiso?, diría Ten, el cual estaba serio. Cuando se dio la vuelta se quedó pálido al ver a ese guerrero. ¿Así le hablas a una reina suprema? Dime, tu maldito animal, ¿crees que serás capaz de poner a la par mía con ese mediocre poder? ¿Te crees capaz de darme un solo golpe? Jajaja, no me hagas reír. Será mejor que guardes silencio antes que te elimine con solo mover un solo dedo, diría la reina que había llegado. Pero aún así no sé qué haces en los reinos inferiores, cuando tu palacio no está ubicado por estos sectores, y aún así ni que estuviera cerca te dejaría entrar, así que habla o calla para siempre, diría Ten, el cual no se bajaba de su orgullo. ¿Con qué posees las garras de hablarme con ese tono de voz? Eres un guerrero impresionante, pero aún así no eres nadie a la par mía. Es mejor que te bajes de tus nubes, diría la reina, la cual aumentó más la presión. No me intimidas con eso, mejor habla ahora antes de que pierda el control y te haga dormir de verdad de golpes de un verdadero rey, diría Ten, el cual estaba serio, pero en su interior sabía que estaba jugando con fuego, aunque eso no le estaba impactando en lo más mínimo. Bien, solo venía a decirte que le salvajes la vida a ese guerrero, y en un lapso de un año para él estaría visitando este reino con un ser supremo, y si él pierde será mi perro por toda la maldita existencia, y si él gana pues tendrá paz por unos años, pero cuando quiero algo sabes que nunca me detengo hasta no tenerlo en mis manos, diría la reina seria. Jaj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 a, espera que aún no termino, jajajajajajaja, eres la mejor con los chistes, diría Ten con una pequeña sonrisa. ¿De qué te ríes, rey de cuarta? ¿Cuál fue el maldito chiste? ¿Acaso eres un estúpido que le gustaría morir en mis manos? Si es así lo haré con todo gusto para que aprender a callarte, diría la guerrera, la cual estaba seria. Jajajaja, piensas en darme órdenes a mí en mi reino, y lo peor, que me amenaza en llevarme a mi guardián. Tú piensas que te saldrás con la tuya. Te espero aquí en un año como mencionas, pero quiero que vengas lista con un maldito ejército capaz de soportar la furia de dos bestias supremas, porque de aquí no saldrá nada más tú sola y sin nadie, diría Ten, el cual se ponía cara a cara con la guerrera. Tienes las agallas de declararle la guerra a una guerrera suprema avanzado, uno de los seres más temido. Me impresionas, Ten, por algo todos hablan de su rey aclamado. Ten, espero estés listo porque dentro de un año vendré y espero que mi futuro perro esté listo para ser obediente, diría la guerrera, la cual poseía una pequeña sonrisa. Jajajaja, espero tu mascota venga listo para salir sin la cara y sin el cuerpo, mejor dicho sin nada, y lo mismo te dijo si vienes con tu maldito ejército, aquí se puede armar una guerra no desea y hermosa guerra le daríamos inicio, y sabes que yo no me corro de una guerra, soy capaz de poner y no bajarme de dicha hasta no salir con la victoria de dicha guerra, diría Ten. Eso lo tengo, eres el mayor enemigo de los reyes supremos, por algo fuiste expulsado del palacio supremo por tu maldita arrogancia y fanatismo por las malditas guerras, y ahora no dejarás escapar esta oportunidad de oro para darles a entender que ahora eres el mayor ser supremo, diría la guerrera seria.
Pues no te preocupes, espero vengas más que lista para la guerra que le darás inicio, que aquí tu muerte se hablará por todos los reinos, golpe inversión de mundos, espero verte en un año y el moretón que te deje se pase, diría Ten, el cual le dio un salvaje golpe, que la mitad del palacio fue destruido por la fuerte onda de ki que fue liberada. La guerrera no tuvo oportunidad de hacer nada, que recibió el fuerte golpe que fue enviada a su mundo sin poder hacer nada, y eso le causa mucha rabia, que recibió un salvaje golpe que le generó un fuerte daño en su bello rostro y que no puede ir por venganza porque tiene prohibido salir de su reino hasta la fecha acordada. Maldito, espero en un año estés listo porque esa hermosa cara pasará a ser nada por mi presencia, tu maldita escoria. Quiero que pongas a entrenar a los mejores guerreros y que el guerrero que se va a enfrentar a Son Goku entrena hasta el triple si es necesario. Quiero este mundo a su máximo poder, no quiero cobardes, ya va siendo hora de que sientan quién es la reina más temida, diría la guerrera. Y así como la guerrera comenzó con los arduos entrenamientos para sus guerreros, ella no quería ser vencida en una guerra, al contrario quiere dejarles en claro a todos los reinos que ella es la guerrera con el mayor ejército de guerreros más poderoso. Ahora volvemos al reino de Ten. Él estaba en su trono mientras su mirada era de puro odio y una sed de sangre que se sentía con solo mirarlo. Ten, acabas de declararle la guerra a ella, la guerrera más temida por muchos guerreros, y lo sabes perfectamente, pero aún así has demostrado mucha agalla haciendo eso. Pero dime, ¿estás listo para ganarle una batalla a ella? Esa es la mayor pregunta de todo esto, diría Sofía seria. No dudes de mi excelencia y mi linaje, mi sangre real, y con Son Goku el guerrero más temido de mi reino, será más que suficiente para acabar con toda la escoria de esa basura de reina, y después seguirá ella, diría Ten con una pequeña sonrisa. Bueno, si tú te tienes confianza de ganarle a un ser supremo y así como lo dices, no te diré nada, solo seré una espectadora más a ver cómo resulta todo eso, y espero sea todo bien porque puede terminar muy mal para ti si pierdes, diría Sofía seria. Mal para mí, jajajaja, eso nunca pasará, solo te dijo que ella saldrá con la cabeza entre sus patas, se va a arrepentir de haberse metido con Ten, el rey supremo de este universo y reino, dijo Ten, el cual tenía una sonrisa por todo lo que se había generado, para él eso era lo más bello, una guerra que más podría pedir. Bien, anda mejor y cuida a tu guardián antes de que te termine dejando por su estado fatal, diría Sofía, la cual estaba seria mientras se fue del palacio a su reino, ya que ella tenía asuntos que hacer como mejorar su cielo para que nadie sea capaz de penetrar sus defensas. Son Goku, espero estés listo para la guerra que estamos por darle inicio. El torneo de guardianes pasa a segundo plano, eso no les importa, es una pérdida de tiempo, la verdadera diversión es esa batalla que le vamos a dar inicio, dijo Ten, el cual se fue a la habitación del guerrero y le terminó curando el daño que tenía. No fue algo fácil, pero no consiguió en unas horas, dejando al guerrero en reposo aún más. Y así como pasó un mes entero donde Ten estuvo en su palacio en meditación recuperando su poder perdido, lentamente estaba volviéndose fuerte, pero él ya era un ser supremo, eso no era tan necesario, pero no quería tener tantas dificultades en la guerrera que le podría dar inicio. Y en eso Goku apareció en la frente de Ten con la teletransportancia mientras tenía una sonrisa como siempre, él nunca le veía el lado malo a la historia. Son Goku, has despertado de tu largo sueño, espero estés listo para lo que estamos por darle inicio a nuestros entrenamientos, diría Ten, el cual abrió sus ojos mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Entrenamientos? ¿Y eso por qué? ¿Acaso quieres que me vuelva más fuerte por mi error con Maito, ese guerrero supremo? ¿Acaso ese es el problema? Diría Goku, el cual estaba serio ahora. No, Son Goku, he retado a un ser supremo a una batalla a muerte por tu libertad. ¿Acaso no quieres ser libre o quieres ser la mascota de dicho guerrera? Diría Ten, el cual estaba serio. Creo saber a quién te refieres, es la guerrera que antes de irme a la muerte habló aquí en el palacio, ¿o me equivoco con eso? Diría Goku serio porque sabía que se venía una guerra que sería más difícil de ganar. No te equivocas, ella vino personalmente amenazando de que si no salías de ese estado que estaba iba a matarme y que estuvieras listo para luchar con uno de sus guerreros, y yo no me iba a dejar hablar así en mi cara, diría Ten serio. Y me imagino que le propusimos la brillante idea de una guerra por mí, ¿o me equivoco? Diría Son Goku serio. No te equivocas, pero no es por ti sino por mí. Quiero demostrarles a todos esos estúpidos que no soy un débil, que soy Ten, el rey supremo, que en el pasado puso a los reinos en jaque, diría Ten con una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de poder ganar una guerra, tú y yo, dos seres con una mentalidad muy estúpida? Dime la verdad, ¿crees capaz de hacerlo o solo abriste la boca por abrirla? Diría Goku serio. Bueno, un poco de ambas, pero que no te gusta mi idea si eres bueno pa' eso, diría Ten. Sí lo sé, pero ahora soy consciente que una guerra con una reina como esa, y como la mencionas, sé que la batalla no será muy fácil, por eso te dijo, diría Goku, el cual estaba pensando en cómo se iba a hacer para ganar eso.
No te preocupes, tendremos un año de entrenamiento suficiente para ser más fuerte. ¿Acaso eso es un límite para el guerrero Son Goku? ¿Qué es lo que veo? ¿Es temor? Dime si posees temor por una batalla, pues no sigamos con la batalla, diría Ten, el cual sabía que había dado en el clavo. Jajaja, ¿crees que me voy a rendir? ¿Crees que esa batalla me va a detener? Estás muy equivocado. Hasta no tener la cabeza de esa diosa y su caballero no vamos a descansar. Ya es hora de subirle el nivel, ¿no crees? Diría Goku con una sonrisa. Bien, ya es momento de que comencemos los entrenamientos y prepararnos para la batalla. ¿No te parece buena la idea? Diría Ten, el cual se ponía de pie. Manos a la obra a poner el mejor entrenamiento y volvernos más fuerte de lo que teníamos pensando. Es hora de hacer temblar los reinos enteros con nuestra presencia, diría Goku. Y así como los dos guerreros se fueron a una dimensión de entrenamientos donde pondría las mejores caras para volverse fuertes, sabían que no iba a hacer una cosa fácil, pero no se iban a rendir fácilmente, sería todo lo contrario, los dos guerreros iba a ser más fuerte de la misma existencia. Durante varios meses los dos habían tenido grandes entrenamientos, sin tener mucho descanso, solo los momentos donde iban a hacer su trabajo de guardián y rey supremo, esos eran los únicos momentos donde ellos estarían de descanso. En el reino de Sofía. Ella veía todo lo que estaba pasando y en cierto punto se había sorprendido en ver la garra de ese guerrero, ser capaz de estar mano a mano con Ten en cada entrenamiento. Ellos salían con una sonrisa y sus resultados se veían cada vez. Por lo que veo, ellos se han vuelto más cercano de lo normal. Iré a hacerles una visita antes que vuelvan a irse a la dimensión a entrenar por última vez, ya que solo les falta un mes para que todo lo que se había planeado llegue a su punto de ganar o morir, diría Sofía. En eso ella salió a una gran velocidad hasta llegar a el palacio donde los dos guerreros estaban entrando a el palacio. Vaya, Sofía, has venido, pensé que ya te habías escondido para no ser víctima de la guerrera que estamos a punto de darle inicio, diría Ten, el cual la volteó a ver con una pequeña sonrisa. Jajaja, no te creas, soy una reina, un pilar como lo eres tú, soy capaz de dejar mi vida por este universo, si es necesario lo haré, no dudes de eso, diría Sofía con una sonrisa. Lo sé, pero no será necesario, ya estamos listos, solo este mes de entrenamientos y el sector de la batalla estará más que listo. Los dos sabemos que la batalla que estamos por liberar puede ser el fin de nosotros y la victoria de los nuevos reyes, que alcanzaran a un nuevo poder supremo, diría Goku. Tanta confianza se poseen los dos, por lo que veo, se han convertido en guerreros extraordinarios. Cuando sea la hora de verlos en la guerra será un placer ver a las dos bestias, diría Sofía con una pequeña sonrisa. Claro, si vieras cómo son cada entrenamiento, te darías cuenta de lo que soy capaz de hacer con nuestros poderes. Este guerrero es verdad, lo que dicen las leyendas, los Saiyajines son guerreros temidos por sus grandes aumentos de poderes, diría Ten serio. Bueno, tuviste la razón para convertirlo en tu guardián y ahora tu próximo rey supremo en tu omniverso, por lo que veo, pero bueno, les dejo de tomar su tiempo porque veo que ya están listos para seguir con sus entrenamientos, diría Sofía. Si ya es hora de que vayamos por última vez a esa dimensión, es hora de hacer el último entrenamiento, nos vemos en unos días, diría Goku, el cual entró al palacio mientras él se dirigió a la dimensión. Sofía, cuida el universo en mi ausencia, cualquier cosa ya sabes dónde estaré, mantén tu reino del cielo bien protegido por cualquier invasión antes de tiempo, ya saldremos de esa dimensión, mucho cuidado, diría Ten, el cual siguió a Goku. No te preocupes, este reino no será invadido hasta la hora de la guerra, pero aquí estaré cuidado por si pasa algo de lo que no debiera pasar, diría Sofía, la cual estaba seria mientras se fue a su reino de nuevo. Los dos guerreros habían entrado a la dimensión mientras tenían una pequeña sonrisa porque sabían que ahora sería la última vez que entrenen juntos, porque la próxima vez será frente a dos rivales supremo, o más que eso, un ejército más grande que la existencia. Son Goku como final de todo una batalla, probando nuestros poderes sin transformaciones, si puedes así mejorar mucho en ese estado que llamas angelical, diría Ten serio. Puede ser, pero este poder como tal, si posee límite ya mi estado Ozaru, si es más poderoso ese estado es capaz de darte una buena batalla, pero como dices este estado está más que perfecto para ver mi grandeza, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Es hora de ver la verdadera realidad de tu poder, a ver si eres tan fuerte como lo mencionas, diría Ten, el cual se ponía en pose de combate. Ambos guerreros se veía con una pequeña sonrisa, los dos sabían que un solo movimiento podría darle inicio a una legendaria batalla de dos seres supremos, un guardián y Son Goku, el guerrero más grande y temido. Y en unos microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado a una inmensa velocidad que a su paso se iba generando un gran caos.
de la cual se dieron un salvaje golpe los dos guerreros al mero impacto de sus puños. La zona de combate tembló por la inmensa presión que se sintió en ese lugar, dando inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder. Los dos se iban moviendo a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que lanzaban tenían grandes poderes. Goku se iba desplazado a unas grandes velocidades, mientras respondía a los fuertes golpes. Cada uno poseía un inmenso poder, mientras no se contenía en lo más mínimo. Él tenía un gran nivel de poder, pero aún así no quería bajar la guardia, ya que sabía que los golpes de Ten no eran fácil de detener. Ten solo poseía una pequeña sonrisa, mientras cada segundo iba dándole unos salvajes golpes en varios puntos del cuerpo de su adversario, y en unos microsegundos le dio una salvaje patada en toda la cara. Goku salió disparado a una gran velocidad, que a donde estaba pasando generó un inmenso caos, hasta caer en el suelo, que se generó una inmensa explosión. Son Goku, espero eso haya sido el calentamiento, porque sé que ese poder tuyo no es el máximo, sé que puedes dar más, así que no me decepciones, quiero ver lo que eres capaz de hacer, diría Ten con una pequeña sonrisa. Toda batalla va a su tiempo, no es que de golpe te iré mostrando mi máximo poder de una vez. Quiero ver los límites de mi adversario, y hasta tener calculado todo ya comenzaré a usar mi fuerza verdadera, así que calmante, diría Goku, el cual se limpia la sangre que salía de su nariz. Bueno, Son Goku, espero me des una gran diversión, porque sabes que la batalla que estamos por liberar es algo no fácil, porque un solo descuido puede ser muy fatal de tu parte, pero aún así quiero ver el máximo poder tuyo antes de salir de esta dimensión y ver en qué debemos mejorar, diría Ten. Bien, sigamos con esta batalla hasta no terminar con uno de rodillas. No le vamos a poner fin a la batalla, eso lo tienes claro. Me equivoco, diría Goku con una sonrisa. Si eso está más que claro, hasta que uno de los dos esté en el suelo la batalla no va a terminar. Es hora de ver de qué estás hecho, diría Ten, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un salvaje golpe. Vaya, no es malo, su velocidad es impresionante, pero eso no será suficiente para ganarme en una batalla. Hasta no tenerlo a mis pies no voy a estar tranquilo, diría Goku, el cual bloqueó el fuerte golpe que había sido lanzado hacia él. Buenos reflejos, pero a ver cuánto te dura eso, diría Ten, el cual le dejó ir una fuerte cantidad de golpes, cada uno poseía una gran fuerza. Goku no diría nada y en unos microsegundos ya le había dado un salvaje golpe con una inmensa fuerza. Él no se estaba con juegos. Ten esta vez no fue capaz de verlo, que salió impulsado unos cuantos metros hacia atrás mientras se ponía en guardia, esquivando la veloz patada que iba a donde él, mientras poseía una pequeña sonrisa. Ambos de nuevo le dieron inicio a la batalla. Los dos se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando tenía una inmensa fuerza. Los dos no se estaban con juegos, sabían que debían terminar la batalla lo más antes para poner un ganador rápido. Goku es un Saiyajin que sabe que las batallas se disfrutan sin importar el rival, siempre debe ser divertida la batalla, y él estaba más que emocionado. Su sangre guerrera estaba ardiendo sabiendo que tenía una de las batallas más hermosa, pero aún así sabía que tenía una más grande que liberar. Ten estaba teniendo algunas complicaciones en seguirle el paso a ese guerrero. Él sabía que la fuerza de Son Goku segundo tras segundo iba en aumento, y eso lo estaba impresionado un poco, ya que en los entrenamientos llevó al guerrero al límite, superando su fuerza no una vez sino varias. Y así mantuvieron una intensa batalla. Los dos guerreros se dieron una fuerte cantidad de golpes, ambos se veía muy parejo sin dejar ver muy claro un ganador, hasta que los dos salieron disparados a unas grandes velocidad hasta caer en el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie con una sonrisa. Nada mal, Son Goku está haciendo una batalla muy impresionante. A pesar de tener un nivel un poco bajo, eres capaz de seguirme el paso, y eso lo hace súper interesante, pero no debo subestimar, aún no has demostrado nada de tu poder, diría Ten con una sonrisa. Igualmente te dijo lo mismo, aún no muestras nada de tu poder, así que no es bueno cantar victoria antes de tiempo, es mejor seguir con la batalla hasta que uno de los dos esté en su último momento, hasta que uno no pueda seguir, diría Goku. Tienes razón, pero aún puedo seguir la batalla, no se termina hasta que caiga uno, así como lo dices. A ver cuánto más puedes seguir, diría Ten, el cual se ponía de nuevo en pose de combate. Goku no diría nada y su poder comenzó a aumentar lentamente hasta que pasó a su ultra instinto perfecto, mientras tenía una pequeña sonrisa por su gran poder, y él sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, ya que las batallas no se terminan hasta que uno de los dos esté al límite. Ha aumentado más su poder y siento que mi pequeño porcentaje no será la gran cosa ante semejante bestia. La verdad, esta batalla la vamos a tener muy complicada, diría Ten, el cual liberó el 10% de su poder, ya que no se quería guardar nada en la batalla.
Bien, aquí te espero a ver si tan fuerte como te haces llamar el Rey Supremo es hora de ver de qué estás hecho, supuesto rey, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ambos dejaron de hablar cuando en unos microsegundos ya se habían lanzado con un fuerte golpe. Ambos no se iban a contener en lo más mínimo, iban a ganar a toda costa. A pesar de ser una batalla de entrenamiento, sabían que su respeto estaba en juego. Goku comenzó con una fuerte embestida de golpe, cada uno poseía un inmenso poder, él no se estaba con juego, sabía que si se descuida podría recibir más golpes y ser dañado más que su adversario. Ten estaba siendo golpeado brutalmente, cada golpe le hacía un fuerte daño, no sabía cómo defenderse de la fuerte embestida de golpes hasta que de una veloz patada salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku a unas grandes velocidades lanzó fuertes puñetazos con la presión del aire, él no estaba conteniéndose en lo más mínimo, él quería ganar a toda costa. Ten al ver esos puñetazos quiso esquivarlos, pero fue atrapado por unas cadenas de poder mientras fue impactado por cada fuerte golpe hasta que cayó de rodillas por el dolor que sentía. Ten, el Rey Supremo ha caído una vez más, dime, ¿acaso eso es posible? Y eso que aún no uso mi verdadero poder y te estoy siendo superior en cada golpe, ¿acaso es un chiste? Diría Goku, el cual veía eso serio. No te voy a mentir que cada golpe que lanzas posee un buen nivel de poder, pero dime algo, ¿piensas que por unos simples golpes ya eres el ganador? Dime que es mentira, porque aún poseo más poder y eso lo sabes, diría Ten. Si sé que una batalla puede durar mucho más y al final una batalla posee muchos resultados y nosotros dos solo estamos jugando a ser supremo hasta que sea la hora de demostrar nuestros verdaderos poderes, ¿o me equivoco? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Tienes razón, esta batalla solo es una pequeña demostración para ver de qué estamos hechos los dos y ser los que vamos a destruir el ego de esa maldita hasta que esté a nuestros pies, como se merece, diría Ten con una seriedad. Por eso. Bueno, sigamos con nuestra batalla hasta que uno ya no pueda seguir, el límite de poder lo tenemos hasta que sea la hora de la batalla de verdad, diría Goku. Como tú digas, esta batalla solo está siendo el calentamiento para bajar de las nubes a esa reina falsa, pero no quiero que te contengas, demuestra un verdadero poder, no quiero juegos, ahora tengamos una batalla a muerte, diría Ten serio, ya que sabía que las batallas con mejores resultados son donde la vida está en juego. Goku no diría nada mientras se ponía en pose de combate serio, por lo que se podría liberar. Fin del capítulo 1 de la nueva temporada, espero les guste y no olvides dejar tu like para más.